Pues esto que vamos a estudiar ahorita, chavos, es parte que ya conocemos nosotros del segundo año. Vamos a ver cómo se organizan los grupos en un ensayo clínico y cómo se da la aleatorización y los sesgos. La siguiente, pues. Bueno, entonces, para empezar, vamos a primero describir qué son los ensayos clínicos. Básicamente, estos consisten en un estudio experimental y prospectivo, es decir, que necesitan un cierto seguimiento en el cual el investigador provoca y controla las variables y los sujetos, que son pacientes en la mayoría de los casos, son asignados de manera aleatoria a las distintas intervenciones que se comparan, de tal manera que el elemento esencial del ensayo clínico es la existencia de un grupo de comparación o grupo de control que permite comprobar si la nueva intervención, por ejemplo, un nuevo fármaco, es mejor o no que los ya existentes o que no intervenir, o sea, recibir un placebo. Y debido a que el ensayo clínico es el tipo de estudio epidemiológico que presenta menores errores sistemáticos o sesgos, este constituye la mejor prueba científica para apoyar la seguridad y eficacia de las intervenciones terapéuticas. Siguiente, Paul. Bueno, respecto a los grupos de comparación y a la asignación del tratamiento, la asignación de la intervención se va a llevar a cabo mediante un proceso aleatorio, o sea, todo esto se va a dar mediante el azar. Y este ensayo clínico aleatorizado se lleva a cabo en 4 pasos, o o se puede realizar de 4 maneras. La primera es la simple. Esta se llama también aleatorización completa, la técnica más sencilla y también se utiliza con mayor frecuencia. Pero el problema de esta intervención, de esta aleatorización, es que puede haber sesgos o pequeñas discrepancias si el grupo o sea, si en los grupos de control y en el grupo de ensayo hay pocos miembros, hay pocos sujetos. Por lo tanto, hay que tener cuidado en ese aspecto. La siguiente es la aleatorización por bloques. Como lo menciona su nombre, se llama también bloques permutados y el objetivo de esta es asegurar un balance periódico en el número de sujetos asignados a cada grupo de intervención. Esto se va a realizar en 3 pasos. Primero, se tiene que elegir el tamaño y número de bloques. Después, se listan todas las permutaciones. Tercer paso, el último es generar el código de aleatorización según el orden que se estableció en el primer paso. Después tenemos aleatorización estratificada y este es similar a los bloques, pero va un poquito más allá. En primer lugar, se tiene que establecer una serie de grupos con un factor importante para que así nosotros pensemos en cómo se puede influir en los resultados finales. Después de esto, se va a dividir en puntos de corte que van a estar basados generalmente en conocimientos de estudios previos. Acá hay algo que se me olvidó mencionar. Si vemos, aparte de que está más complejo esta aleatorización estratificada, es totalmente contraria a la simple, en el sentido de que acá se divide, se utilizan conocimientos de estudios previos, mientras que en la aleatorización simple se utilizan, o sea, se agarran a los sujetos sin saber los precedentes. Realmente, o sea, el ejemplo más claro es como tirar una moneda al azar para cada participante del estudio. Y el último tipo que se puede utilizar es mediante minimización. También esta se llama aleatorización adaptativa, que intenta que las diferencias entre los distintos grupos sean las mínimas posibles, de ahí el nombre. Los primeros sujetos hasta un número previamente acordado se aleatorizan de forma simple, como la primera forma que se vio, y ya después de eso se va ajustando la probabilidad de asignar a cada grupo basándose en los desequilibrios. Se va ajustando poco a poco la cantidad de participantes y sus características de salud y fisiológicas para que haya el menor sesgo posible entre cada grupo. Bueno, y respecto a los grupos, pues hay uno que se llama experimental, y otro de control. No necesariamente tienen que ser 2 grupos, pueden ser 2 o más. ¿En qué radica esto? Depende de qué se quiere estudiar. Un ejemplo, lo más común o lo que más tenemos en cuenta es que se utilizan en esos grupos para probar fármacos nuevos y fármacos placebos. No tiene que ser así, simplemente se pueden probar fármacos ya establecidos
y un fármaco nuevo para ver si es mejor que el ya establecido anteriormente. Y bueno, se me lo mencionó también antes, que ¿para qué se utiliza esta aleatorización? En primer lugar, para que tanto los médicos como que los pacientes no tengan subconscientemente en la necesidad o tiendan a darle el medicamento a los pacientes que tengan cuestiones clínicas más graves. Y siguiente, por favor. Bueno, una vez equilibrados los grupos, se procede a efectuar la técnica del enmascaramiento, que es un estudio. Bueno, en el estudio se utiliza esta técnica para evitar que el paciente, el investigador o la persona que analiza los datos influya en los resultados y por lo tanto dé lugar a un sesgo. Eh, este, este, esta influencia puede ser involuntaria o voluntaria, entonces para evitar esto se hace en estos tipos de técnicas. Pueden ser estas que vamos a ver a continuación, que es abierto, simple, ciego simple, doble ciego y triple ciego. Siempre esto es lo importante, es para que se evite el sesgo. Ya te vamos a explicarlos. Como se acaba de mencionar, hay 4 tipos de cegamiento. Entonces, en la imagen, como pueden ver, de izquierda a derecha hay 3 puntitos verdes, 1 rojo, 2 verdes, 2 rojos, 1 verde y 3 rojos. Y ahí sí es como es el método más fácil para entender esto. Si el ensayo es abierto, tanto el paciente como el investigador y el analista de los datos saben en qué grupo se encuentra el sujeto experimental, el medicamento que recibe, ya sea la nueva sustancia o la molécula control placebo, y la dosis que recibe del mismo. En el ciego simple, solo el paciente desconoce en qué grupo está, si recibe el medicamento o el placebo y la dosificación de la sustancia en cuestión. En el ensayo doble ciego, ni el paciente ni el investigador conocen el grupo en el cual se colocó al paciente sujeto experimental, no conoce si recibe el placebo o la nueva molécula y la dosificación, y solo el analista sabe en sí este tipo de cuestiones. Y finalmente el triple ciego, en donde ninguno, ni el paciente, ni el investigador, ni el analista conoce la información acerca de la sustancia, la dosis y el grupo en el que se incluyó al paciente. Sigue por. ¿Cuál es el estudio más común? ¿Cuál es el que más se utiliza? El doble ciego. Doble ciego. El doble ciego. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? El doble ciego. Ese es el estudio que más se utiliza para probar medicamentos o algunas otras intervenciones, ¿sí? En la autoridad y en el doble. Seguimos, por favor. Y no debemos olvidar las implicaciones bioéticas que existen en las investigaciones. Y vamos a repasar brevemente cuáles son los que se consideran en este tipo de investigaciones. Para empezar, el más fundamental de todos es el consentimiento informado. Después tenemos las descripciones minuciosas de la investigación que explican los procedimientos paso a paso para que el sujeto de experimentación esté consciente y tenga conocimiento de los procedimientos que se le van a aplicar o va a estar expuesto a. Los derechos del sujeto experimental, la seguridad del sujeto experimental y el bienestar de los sujetos del ensayo. Y estos últimos 3, ¿cuáles son? Pues si nos vamos a la norma oficial mexicana número 12, que establece los criterios para la ejecución de protocolos de investigación en seres humanos, nos vemos que para empezar, la seguridad del sujeto de experimentación está a cargo del investigador. Cualquier daño cualquier daño que ocurra al sujeto de experimentación va a recaer sobre los investigadores. Después tenemos que el sujeto de investigación tiene derecho de retirarse en cualquier momento de la investigación, siempre y cuando siempre en cualquier momento que lo solicite, y además tiene que continuar con un seguimiento para verificar que no ha habido daños relacionados con esa investigación. Y caso inverso, el investigador también puede retirar a un sujeto si considera que el riesgo de la investigación es mayor al beneficio que le va a otorgar a ese sujeto. Y en cualquiera de los dos casos,
siempre se le debe dar seguimiento al sujeto de experimentación para asegurarse que no haya algún efecto colateral o algún efecto a largo plazo. Y eso sería todo. ¿Comentarios? Hola, hola. Aquí estamos, doctor, aquí estamos. Ok, perfecto, que no vi. Sí, terminaron la primera parte de la exposición. Sí, doctor, el grupo C tenía asignado este tema y ya le comenté al doctor Anapté que esta era la parte que nos correspondía y ella me dijo que se iba a comunicar con el otro salón para ver qué procedía. Perfecto, muy bien. Ok, bien. Es un tema relativamente corto, pero es muy interesante. ¿Sí? ¿Qué necesitamos nosotros saber de esto? ¿Sí? Como en los otros tipos de estudios que hemos visto a lo largo de las clases. ¿Sí? Primero es su existencia. ¿Ok? Segundo, su utilidad. ¿Sí? Y dónde se utilizan. Y tercero, que cuando ustedes lean, por ejemplo, un estudio o una revista o una actualización médica, sobre todo en el tema de medicamentos, que es el más utilizado, es estos tipos de estudios doble ciego en el cual se prueba la eficacia y la utilidad de un medicamento comparado con otro. ¿Ok? Se me ocurre cómo han evolucionado los medicamentos antihipertensivos, ¿sí? Hoy por hoy. Del telmisartán, ¿cuántas variables ya han salido? ¿Sí? Variedades han salido. Calbesartán, valsartán, losartán, etcétera. ¿Ok? Y cada uno se prueba de determinada manera a través de estudios dobles ciegos. ¿Ok? ¿Sí? Y así podemos utilizar otro tipo de investigaciones y nombrarlas que han hecho este tipo de estudios para probar la utilidad de un medicamento comparado con otros. Lo mismo para medicamentos utilizados recientemente para el tratamiento de la diabetes. ¿Sí? Se comparan diferentes tipos de medicamentos, a qué nivel intervienen y cuál es el resultado de cada uno. ¿Ok? Entonces, los estudios doble ciegos son de mayor utilidad y utilizan estos grupos de controles para poder identificar, ¿sí?, la efectividad de un medicamento. ¿Ok?